Bueno, hermanos, el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que ahora sí es para la iglesia, ahora no es para los varoniles, porque en la clase de varoniles tuve que ahí hacer cambios y saber conjugar ahí lo varonil a lo femenil, porque venía preparado para una clase de varonil y bueno, me encontré que tuve que compartir con las féminas también y ha sido un privilegio también. El mensaje que hoy traigo a la iglesia de Cristo, la iglesia Semilla de Mostaza, lleva por título y me gustaría que la iglesia estuviese atenta a la voz de Dios en esta mañana y nuestro mensaje se titula Iglesia, Dios espera frutos de ti. Iglesia, Dios espera frutos de ti. Y el pasaje bíblico que sustenta nuestro mensaje lo encontramos y les invito allí a abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, los versículos del 6 al 9. Evangelio de Lucas, capítulo 13, los versículos del 6 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios, parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtola. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar en acción de gracias por ella. Señor, en esta hora te agradecemos por esta porción de tu palabra, Señor, que sustenta, Padre Celestial, el mensaje que a través de tu siervo quieres hablar a tu iglesia, Semilla de Mostaza, en esta mañana, Señor. Ruego que des un oído sensible a mis hermanos que están acá para que puedan comprender, para que puedan, Señor, abrazar la enseñanza bíblica de esta mañana a través de este sermón, Señor. Ruego que me uses poderosamente para exponer tu palabra. Sabemos que somos insuficientes en nuestra condición humana, pero con tu ayuda y con tu dirección, Padre Celestial, somos suficientes para llevar tu palabra y hacer que nutra los corazones, Señor, y lleve a la reflexión a tu iglesia, Padre Celestial, para aplicar cada enseñanza que a través de él tú quieres hablarle, Señor, en este día. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y estamos pidiéndote todas estas cosas, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te decimos amén. Iglesia, Dios espera frutos de ti. Y a modo de introducción, puedo decirles en esta mañana, estimados hermanos, que en la mente de Dios está concebido que cada creyente viva una vida entregada, enfocada y dedicada a Él con el fin de que lleguemos a rendir frutos para la gloria de su nombre. Vidas que reflejen la imagen de Cristo. Vidas que sirvan de motivación para que el pecador que se pierde en el mundo venga a los pies de Jesucristo. Entonces, en esta mañana, usted y yo podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy rindiendo el fruto que Dios espera de mí? ¿Estoy rindiendo el fruto que Dios espera de mí? Y en la introducción citamos tres palabras claves. Vidas entregadas, enfocadas y dedicadas. Cuando analizamos el término entrega, nos estamos refiriendo a que Dios quiere que vivamos vidas rendidas a Él.
El término enfoque, vidas enfocadas, se refiere a que vivamos una vida direccionada, vidas que se rijan y permitan o vivan bajo la dirección del Señor. Y el término dedicada, vidas dedicadas, son vidas dadas por completo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que usted y yo, a la medida que vayamos escuchando el mensaje acerca de que Dios espera frutos de ti, podamos entender que se hace necesario que vivamos una vida entregada, enfocada y dedicada al servicio de la obra de nuestro Dios. Y de esta forma estaremos entonces rindiendo el fruto que Dios espera de ti. En primer lugar, en esta mañana vamos a estar analizando, iglesia, Dios espera frutos de ti en cuanto a vivir una vida en santidad. Vivir una vida en santidad. Y si nos remitimos allí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, vamos a estarlo citando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice así: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y aquí nos hace un llamado el apóstol. Dice a que vivamos en santidad en toda nuestra manera de vivir. Qué bueno que podamos entender qué significa vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Primeramente, la palabra santidad significa cualidad o estado de santo, limpieza o pureza de corazón. Es una virtud indispensable que debe estar presente en todo verdadero creyente. Santidad significa estar apartado, ser santo. Por ende, santo es todo aquello que se ha apartado para el servicio a Dios. Y usted y yo somos santos desde el día en que decidimos nuestra vida por Jesucristo y nos hemos dedicado a la causa del Evangelio de nuestro Señor. Vivir una vida en santidad para rendir el fruto que Dios espera de usted consiste en decir, como citó el apóstol Pablo allí en Gálatas 2:20, cuando dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Palabras profundas, palabras para meditar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios para mi vida. Ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios obrando en mi vida. Ya no es lo que yo quiero, es lo que quiere Dios para mí. Ya no soy yo quien controla mi vida, es Dios quien está al control de todo mi actuar y de todo mi accionar. Debemos vivir vidas en santidad para poder rendir frutos en todo momento y circunstancias de nuestras vidas. Y es una realidad que vivimos circunstancias en nuestras vidas en las que nosotros debemos de recordar las palabras del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a la hora de tomar decisiones en la vida, a la hora de trazarnos metas, tenemos que pensar en que aquello que estamos por decidir o aquella meta que queremos alcanzar, ¿será de aprobación para Dios? ¿Estará Dios de acuerdo con esto que voy a hacer? ¿Surtirá efecto a mi vida
y la de mi familia esto que quiero emprender? Y en todo momento y en todo aquello que queremos lograr alcanzar en nuestra vida, tenemos que buscar la dirección de Dios. Tenemos que que buscar la aprobación del Señor. Y esto es vivir una vida en santidad. Porque usted y yo hemos sido apartados. Por ende, usted y yo tenemos que permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. Que Dios tome el timón de nuestra barca y permitirle que nos conduzca por donde Él quiere y no por donde nosotros querramos. Si usted y yo estamos permitiendo que Dios conduzca nuestra vida, estamos viviendo en santidad. Y como resultado, estamos rindiendo el fruto que Dios espera de nuestras vidas. Entonces, en esta mañana sería bueno que nos preguntásemos además, cuando llega la escasez, cuando llega la necesidad, cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas a mi hogar, que a veces no hemos salido de uno y ya hay 3 más tocando a nuestras puertas. Y hemos podido percibir que el mundo que vive sin Dios, cuando vive estas circunstancias, como que sus vidas revolucionan y por tratar de resolver los problemas o salir de la enfermedad, hace cosas al precio que sea necesario. Son capaces de pisotear, capaces de maltratar y a cualquier precio quieren lograr lo que se proponen. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, que estamos llamados a vivir en santidad, cuando llegan a nuestras vidas este tipo de circunstancias, asumimos estos retos en santidad. Permitimos que Dios tome el control de cada situación, de cada adversidad. Vamos ante la presencia de Dios buscando la dirección de Dios para resolver el problema o poder suplir la necesidad. Si así lo hacemos, estamos viviendo en dependencia de Dios. Pero si no es así, estamos entonces pasando a Dios a un segundo lugar y tomando entonces nosotros e imponiendo nuestra voluntad. Y Dios quiere que usted y yo dependamos de Él. Porque usted y yo estamos llamados a vivir una vida en completa entrega, en consagración, en completa santidad. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Qué bueno que nosotros podamos asumir cada reto de la vida en santidad. También pudiésemos estarnos preguntando en esta mañana, cuando me veo tentado a hacer el mal, a faltarle a Dios, ¿asumimos cada momento, cada reto de tentación en santidad? Ojalá que así sea. Y en la clase de esta mañana citaba varios ejemplos de la Biblia, pero sobre todo el mayor de ellos, que pudo vencer la tentación porque vivía en santidad, rindiendo el fruto que Dios esperaba de él. Y ese era José de Egipto. José pudo vencer la tentación allí frente a aquella mujer porque José vivía en santidad, porque José vivía conforme a la voluntad de Dios para su vida. Y qué bueno que usted y yo podamos comprender estas verdades. Estamos llamados a rendir el fruto que Dios espera de nosotros, viviendo una entrega, en una vida entregada, una vida dada a la causa del Evangelio de Dios, una vida en santidad, una vida que refleje la imagen de nuestro Dios. Por tanto, usted y yo estamos equipados y enseñados por aquel que nos llamó para vivir y actuar de forma tal que el mundo pueda ver en nuestras vidas el fruto de lo que resulta vivir una vida en santidad. Dios nos ha llamado, Dios nos ha comisionado, Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para que usted y yo nos proyectemos de forma tal que vivamos en santidad, para que usted y yo rindamos el fruto que Dios
espera de nosotros. Y dice aquí el pasaje que leímos: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En nuestros pensamientos tenemos que vivir en santidad. En nuestro vocabulario, en nuestro hablar, tenemos que vivir en santidad. En nuestro accionar de cada día, tenemos que mostrarnos como personas santas, apartadas para Dios. Y con respecto a la santidad, en Cuba hay un coro, no sé si lo conocen acá, que dicen: sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Si sigo fiel, yo le veré y solo en Él me santificaré. Si sigo fiel, yo le veré y solo en Él me santificaré. Pero hay una condición básica que dice el coro, y también lo demanda la palabra de nuestro Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Pues el reto para esta mañana, Iglesia Semilla de Mostaza, es que vivas una vida en santidad. Vivas una vida en completa entrega. Rendir el fruto que Dios espera de ti, viviendo en santidad, estimada Iglesia, se logra en la medida que vivamos en completa dependencia de Dios. Y allí el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, entonces usted y yo estamos viviendo una vida en dependencia al Señor. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, usted y yo estamos viviendo la santidad que Dios demanda de nosotros. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, entonces usted y yo estamos rindiendo el fruto que Dios espera de nosotros. También dice Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. También nosotros debemos de buscar cada día de la presencia de Dios, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de nuestro tiempo devocional, a través de que asistamos a los cultos, porque allí nos nutrimos de la palabra, a través de los estudios bíblicos del sermón que expone el siervo de Dios. Y dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice también que estamos llamados por parte de Dios a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Declara allí Santiago capítulo 1, versículo 22. Y sobre todas las cosas, para poder vivir en santidad y rendir el fruto que Dios espera de usted y de mí, tenemos que aplicar las palabras del apóstol cuando dijo allí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, poned la mirada arriba, ¿donde está quién? Jesucristo, nuestro modelo, nuestro maestro, quien es digno de que le imitemos y que le reflejemos cada día en nuestro diario vivir. Así que, hermanos, estamos llamados a vivir en santidad para poder rendir el fruto que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, estimada iglesia, Dios espera frutos de nosotros en cuanto a vivir una vida en completo servicio. Una vida en completo servicio. Y citaba en la clase esta mañana y lo retomo de nuevo. El Salmo 2, versículo 11. Dice el Señor: servid a Jehová con temor y temblor. Estamos llamados también por parte del Señor a servirle con temor y temblor, con entrega, con pasión, con gozo, con alegría, denotando que hay gozo en nuestras vidas cuando rendimos frutos para la gloria de Dios a la medida en que le servimos. Y es una realidad que cuando usted y yo vinimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Biblia, hasta el día de la redención. Y el Espíritu que hoy mora en nosotros nos ha dotado, nos ha regalado dones, los cuales han sido dados con un propósito o con un doble propósito. Primero,
adorar y glorificar a Dios. Y segundo, edificar a la iglesia de Jesucristo. Y qué bueno que usted y yo comprendamos que estamos llamados a servir a Dios en la medida que pongamos en práctica nuestros dones espirituales. Porque con ese propósito Dios nos los ha dado. Y si usted y yo no ponemos en práctica los dones espirituales, pues entonces estamos siendo hallados siervos infieles delante de nuestro Señor. Qué bueno que podamos comprender que un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice allí 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Y usted y yo vamos a estar demandando delante de Dios acerca de todo lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo, ya bien haya sido bueno o haya sido malo. Y en ese día Dios nos ha de pedir cuenta. Y nosotros tendremos que decir todo lo que hicimos mientras que vivimos en este cuerpo. Y Dios te está llamando para que tú pongas en función de su iglesia los dones espirituales que Dios te ha dado. Si tú hoy estás rindiendo el fruto que Dios espera de ti a la medida que sirves a Dios con pasión, con entrega, con gozo, poniendo al servicio de la iglesia tu don o tus dones espirituales, pues ese día cuando estés allí ante la presencia de Dios, vas a escuchar palabras gratas a tus oídos cuando el Señor te diga: buen siervo fiel, en lo poco de este mundo has sido fiel, en lo mucho hoy yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno, iglesia Semilla de Mostaza, que usted hoy comprenda la necesidad de poner los dones que Dios te ha dado al servicio de la iglesia. ¿Cuánto nos nutrimos? ¿Cuánto nos edificamos cuando vemos que un hermano pasa al frente y declama un poema, canta un especial, da una clase de escuela dominical, expone un sermón de la palabra? Y esos son dones puestos al servicio de la obra del Señor, con la intención de edificarles a ustedes, que son la iglesia del Señor. Pero qué triste también cuando vemos hermanos que no se motivan a servir a Dios poniendo en función de la iglesia sus dones espirituales. A veces vemos en las iglesias que el director del coro hace un llamado: hermanos, estamos próximos a la Semana Santa, vamos a comenzar con los ensayos del coro, por ende estamos llamando a todos los hermanos a participar del coro. Y a veces vemos que vienen 5, 6, 7 hermanos y vemos que hay hermanos que conocemos, que tienen buena voz, que rinden ahí dentro del coro y prefieren quedarse sentados. Y a veces nos hemos acercado a esos hermanos y le hemos dicho: hermano, ¿qué pasa? Yo esperaba que tú hubieses sido el primero en dar el paso. Entonces, poniendo o exponiendo motivos no aceptables del porqué. Hermano, es que no tengo tiempo, el trabajo, los niños, que la casa. Hermano, y la Biblia dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando nosotros sacamos el tiempo para servir al Señor rindiendo frutos para la gloria de Dios, hermanos, el Señor después va a multiplicar nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué nos ha de preocupar que no tengo tiempo? Porque tengo que lavar, porque tengo que planchar, porque tengo que chapear el patio de la casa. No, hermanos, eso no es una justificación para que usted no entre a cantar en el coro, o para que usted dé el paso de asumir una clase de escuela dominical, o para que usted dé el paso de visitar a los enfermos de la iglesia. Dios le llama, Dios le equipa, Dios le capacita, Dios le ha dotado con dones. Y usted tiene la responsabilidad de servir al Señor en la medida que los pone en función de la iglesia, en la medida que los ejerce para glorificar a Dios y bendecir a la iglesia que recibe de lo que usted hace, en la medida que pone al servicio de la iglesia los dones espirituales. Sirva al Señor, dale tus dones, tus talentos, tu tiempo, tan apreciado que es el tiempo. Y la Biblia declara
que nosotros somos delante de Dios, ¿qué? Mayordomos. No somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nuestro tiempo. Todo pertenece al Señor y a Él le ha placido ponerlos en nuestras manos para que lo administremos. Entonces, ¿por qué vamos a decir que el tiempo no nos da? ¿Por qué vamos a entonces estar o conformarnos, concentrarnos en el asiento y no desarrollar y poner en función de la iglesia los dones que Dios nos ha dado? Y eso se llama servicio. Eso se llama rendir frutos para la gloria de Dios, sirviendo al Señor con toda pasión y entrega. Vivir una vida de servicio para rendir frutos para la gloria de Dios consiste en colaborar además con la obra del Señor, siendo fieles servidores y colaboradores en cuanto también a la labor de ir y predicar la palabra. Y esto es algo que por tiempo los pastores hemos luchado. Ha sido una lucha interna y de mucho tiempo, porque hay muchos peligreses que hoy creen que la labor de ir y predicar es para el pastor, para el misionero o para los diáconos de la iglesia. Y cuando Jesús expuso allí en la gran comisión, allí en el momento en que ascendía a su trono celestial, por tanto, id y predicar al evangelio a toda criatura, lo dijo en presencia de muchas personas, y allí todos no eran pastores, allí todos no eran misioneros, allí todos no eran diáconos, eran siervos de Dios, eran hijos de Dios, así como ustedes lo son hoy, Iglesia Semilla de Mostaza. Entonces, usted sirve a Dios y rinde el fruto que Dios espera de ti cuando usted muestra pasión por las almas que se pierden, cuando usted se entrega a la causa del evangelismo, que es la prioridad de la iglesia de hoy, sea cual sea la denominación que sea. La prioridad número uno de la iglesia de Jesucristo en los tiempos de hoy es evangelizar, ir a llevar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y de esta forma usted está llamado a servir al Señor, rindiendo frutos para la gloria del Señor también. Bueno, como ya dije, poniendo también en función de la iglesia a la que usted pertenece, sus dones, sus talentos, su tiempo, su economía. La Biblia declara, como bien lo expresamos todos ahorita al unísono, que Dios ama al dador alegre. Y usted sirve al Señor en la medida que usted contribuye con sus tesoros para ponerlos en función de la obra del Señor. No seamos míseros a la hora de meter la mano en nuestros bolsillos o de nuestras carteras para dar al Señor. Reconozcamos que Dios nos da más que dinero, más que tesoros. Y si usted y yo hoy, al concluir la quincena, la semana, podemos recibir en nuestras manos un salario, es porque Dios nos ha dado ¿qué? La fuerza, la salud para poder llegar hasta allí y poder trabajar. Así que no seamos míseros con el Señor. Sirvámosles con toda entrega en la medida que también seamos dadivosos y colaboradores con su obra. En tercer lugar, iglesia, vimos en primer lugar que Dios espera frutos de ti en cuanto a vivir una vida en completa santidad. Dios espera también en segundo lugar de ti que rindas frutos para su gloria, viviendo una vida en completo servicio. Ahora, iglesia, en tercer punto de nuestro sermón, Dios advierte acerca del peligro de ser estéril. Dios advierte acerca del peligro de ser estéril. Dice el pasaje bíblico que cuando el dueño de la viña llegó allí, llegó con la intención de tomar, de disfrutar del fruto de la higuera. Pero cuando llegó, encontró que la higuera que había sucedido no había dado fruto. Y dice que rápidamente le dijo al viñador: córtala y échala en el fuego. Tu vida puede estar corriendo riesgo hoy.
si estás viviendo una vida estéril, una vida que no esté en santidad, una vida que no esté rindiendo servicio para la gloria y para la obra del Señor, una vida que no rinda frutos. Piensa, recapacita, haz un autoexamen de tu vida. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Estoy rindiendo frutos para la gloria del Señor? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy sirviendo con pasión y toda entrega al Señor? Lo estéril es aquello que nos produce, aquello que nos germina, aquello que nos aporta nada, ¿verdad? Es una realidad. La Biblia dice que a Dios nadie le puede engañar. Dios conoce qué hay en tu interior. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tu vida toda. Y un día por ello te va a demandar. Qué bueno que tu vida sea fértil. Qué bueno que tu vida esté rindiendo el fruto que Dios espera de ti. Recordemos el pasaje de Mateo 7, versículo 16. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Qué bueno que tu fruto sea abundante. Qué bueno que tu fruto sea aquel que rinda a 10, a 50, a 100 y a muchos más para la gloria de nuestro Dios. Amada iglesia, amado hermano, ¿está tu vida segura en Cristo? ¿Estás viviendo una vida fértil que reproduce, que da a luz abundante fruto? Ojalá que así sea. De lo contrario, puedes correr el riesgo de ser cortado y echado en el fuego. La Biblia declara que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lamentablemente sabemos que dentro de nuestras congregaciones hay muchos que están, pero que no son. Ojalá cada uno de ustedes, los que hoy están, sean. Ojalá que cada uno de ustedes que hoy estén rindiendo el fruto que Dios espera de ustedes. Ojalá que cada uno de ustedes viva una vida en santidad, viva una vida en completo servicio a la obra del Señor. Ojalá que cada uno de ustedes viva una vida fértil, una vida que reproduce, una vida que viva en el completo accionar de llevar a cabo adelante la causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe usted, hermano, cómo se proyecta una vida estéril dentro de la iglesia? Yo hoy se lo voy a decir. Una vida estéril dentro de la iglesia, y quiero que usted vaya meditando en cada aspecto. Quizás su vida esté ubicada en alguna de ellos. Y quizás hoy usted pueda estar meditando y a la vez desafiándose a salir de esa área negativa o estéril. Una vida estéril es aquella que no se siente comprometida con Dios. ¿Cuál es la vida que no se siente comprometida con Dios? Es aquella que viene a la iglesia cuando le parece. Por ejemplo, en el día de hoy amaneció el día lluvioso. Muchos de momento pensamos, ¿podré ir? Pero a la medida que el día levantaba y la llovizna perseveraba, muchos nos sacamos la cuenta y dijimos, pero yo tengo un coche, yo no me voy a mojar, yo puedo llegar. Y gloria a Dios porque cada uno de ustedes pudo llegar. Pero una vida infértil es aquella que no está comprometida con Dios. Viene a la iglesia cuando le parece. A veces la Biblia está allí al alcance de su mano en su hogar y nunca tiene tiempo para llegar a ella. A veces pasó el día y ya vamos a la cama a dormir y a esa hora nos acordamos que hoy no hemos orado. Eso es una vida
que no está comprometida con el Señor. Pero una vida que no está comprometida con el Señor es aquella que cuando el pastor se para aquí y dice, hermano, el sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer trabajo evangelístico, no se siente motivada a venir para ir a llevar vida a aquellos que están perdidos allá afuera. Una vida que no está comprometida con Dios es aquella que cuando el pastor dice, hermano, necesitamos un maestro de escuela dominical y aquí tenemos hermanos con dones para la enseñanza, y no da el paso al frente para ser maestro. Y eso ocurre cuando no hay compromiso, cuando no hay pasión, una vida apasionada por el evangelio, cuando no se vive en santidad, cuando no se rinde el fruto que Dios espera de usted, cuando no queremos servir al Señor. Una vida infértil es aquella que no es fiel con sus diezmos y ofrendas. Es aquella que no es fiel con sus diezmos y ofrendas. Llegó el día en que recibí mi salario, pero tengo tal necesidad, más cual tengo esta otra, tengo esta otra. Mi salario dice que tengo que llevar para la iglesia el domingo 500 pesos. Pero si llevo los 500 pesos, no voy a poder cubrir ni un 10% de mis necesidades. Voy a llevar 100, aunque sea llevarle algo al Señor. Hermano, mejor no traigas nada. Usted le está robando a Dios. Usted está siendo infértil. Usted no está rindiendo frutos para la gloria de Dios que le ha llamado, que le da salud, que le da fuerza, que le da bienestar, que suple por amor cada una de sus necesidades. Usted sencillamente está siendo un miserable delante de Dios. Ojalá que su vida no esté enmarcada en esta área de ser miserable con sus diezmos y ofrenda. Una vida infértil, además, es aquella que no se motiva a visitar a los enfermos de la congregación. Y la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás, ¿qué cosa? Se duelen con él. Y si el pastor anunció el domingo en la escuela dominical que la hermana María está en casa enferma, padeciendo de un dolor fuerte de migraña hace una semana, yo tengo que preocuparme por mi hermana María. Y lo menos que puedo hacer es ir y visitarle, ir a orar con mi hermana, ir a llevarle una palabra de fortaleza. Y quizás si tengo hasta un medicamento para la migraña en mi casa que no esté ocupando, facilitárselo a mi hermana. Eso es vivir una vida fértil. De lo contrario, estarías viviendo, si no te interesan los enfermos de tu congregación, si no te preocupa el dolor y el problema de tu hermano, usted está viviendo una vida infértil. Además, una vida infértil es aquella que habla más de lo que hace. Una vida que habla más de lo que hace. Y es una realidad que hablar se hace muy fácil. Lo difícil es hacer. A veces nos sumergimos dentro del yo, porque yo estudié, porque yo conozco, porque yo sé, porque yo puedo, y a la hora de medir, yo no hago nada. Mucho hablar, poco hacer. Cuidado, hermano. Estamos llamados a no solo ser oidores de la palabra, sino más bien hacedores. Estar en completa acción, haciendo. Más vale que no digamos tanto y que hagamos más, con la intención de contribuir para la gloria de Dios, rindiendo el fruto que Él espera de nosotros, sirviendo al Señor con pasión y entrega, denotando vidas que viven en santidad. Qué bueno que este sermón de esta mañana nos conlleve a hacer un examen espiritual de nuestras vidas. Y es una realidad, y lo decía el hermano padre de nuestro pastor en esta mañana, que en estos días ha tenido que ir por varias veces al médico a checar su salud, quizás hacer examen de estudio, y a veces vamos allí a los médicos a ver cómo está nuestra tensión arterial, cómo está el colesterol, cómo está la hemoglobina, cómo está el azúcar, la diabetes. Pues lo necesitamos porque es nuestra salud, ¿verdad? Pues así también tenemos que preocuparnos de vez en cuando
por hacer un examen espiritual de nuestras vidas. Y la pregunta clave cuando hagamos ese examen es: ¿estoy rindiendo el fruto que Dios espera de mí? ¿Estoy sirviendo al Señor con pasión y con toda entrega? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Está contento Dios con mi obrar, con mi accionar, con todo lo que hago? ¿Mi vida tipifica la imagen de Cristo? Qué bueno, hermano, que hagamos este estudio espiritual de vez en cuando a nuestras vidas. Que revisemos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra salud espiritual, cómo está mi andar con Cristo. Y cada área que veamos que no esté funcionando bien, tratemos entonces de limpiarla. Así como dijo el salmista allí en el Salmo 51, límpiame con hisopo. ¿Y qué cosa? Y seré limpio. También nosotros tomemos un hisopo y cada área de nuestra vida que hallemos sucia, oscura, infértil, que no produce, limpiémoslas con el hisopo y rindamos fruto para la gloria de nuestro Señor. Recordemos la parábola de los talentos. Dice que allí al que se le dio 5 talentos, cuando se le llamó a dar cuenta, le dije: Señor, me diste 5 talentos y hoy aquí te los devuelvo, pero traigo 5 más además. ¿Y qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel. Aquel que se le dio 2, le dijo: Señor, aquí te entrego los 2 talentos que me diste, pero te traigo también 2 más. Buen siervo fiel. Pero vino aquel cabizbajo, con un tono de voz bien apagado, y dijo: Señor, fue aquel que se le dio un talento. Tuve miedo de perderlo. Por tanto, cavé un hoyo en la tierra y lo escondí bien profundo para que no ocurriera. Y mira, hoy te lo estoy devolviendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo inútil, siervo infiel. Hermano, ojalá tu vida esté enmarcada junto a la del siervo de los 5 y de los 2 talentos. Si al reflexionar en esta mañana, si hacer el estudio espiritual de tu vida en la noche, cuando pongas tu cabeza sobre tu almohada, te hallas como el siervo de un solo talento, siendo un siervo infiel, motívate. Despierta en tu dormición espiritual y ponte a cuentas con Dios. Rinde el fruto que Dios espera de ti. Vive una vida en santidad. Sirve al Señor, quien te está llamando. A modo de conclusión, iglesia, Dios quiere que vivas una vida que dé frutos hasta que sobreabunde, la cual consiste en vivir en completa santidad, en completo servicio, echando fuera de ti todo lo estéril que pueda haber hoy. Por tanto, vivamos el desafío y tratemos de llegar a la meta, presentando, como dijo el apóstol Pablo, nuestros cuerpos, nuestra vida, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Iglesia Semilla de Mostaza, Dios quiera que puedas vivir en completa santidad. Dios quiera que puedas vivir en completo servicio. Así estarás rindiendo el fruto que Dios espera de ti. Por mi parte, que Dios les bendiga. Oramos. Señor, en esta hora, oh Dios, agradecemos por tu palabra, Señor. Permite que esta, oh Dios, haya llenado las mentes y los corazones de tu iglesia Semilla de Mostaza, Señor. Que sea una iglesia que despierte, una iglesia que se levante, una iglesia que viva apasionada por la causa del evangelio, una iglesia que sepa vivir en santidad, una iglesia que sirva con pasión y entrega. Entonces estaríamos delante y en presencia de una iglesia que rinde fruto para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Eso deseamos y anhelamos para la iglesia Semilla de Mostaza, Señor. Te lo estamos rogando, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.